Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy conmigo. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bienvenido. Me da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en algo que creo que nos toca a todos de una manera u otra, la verdad emocional al descubierto. Vamos a desentrañar esas capas que a veces ponemos encima de nuestros sentimientos, esas verdades que a lo mejor nos cuesta un poquito reconocer o expresar. Vamos a hablar de cómo nuestras emociones nos moldean, cómo influyen en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra vida en general. Y lo más importante, vamos a ver cómo podemos empezar a ser un poco más honestos con nosotros mismos y con los demás respecto a lo que sentimos. Así que si te intriga la idea de explorar este tema tan personal y a la vez tan universal, te invito a que te quedes conmigo. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te animo muchísimo a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Ayuda un montón a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir compartiendo este tipo de contenido contigo. Entonces, ¿a qué me refiero exactamente con revelar mi verdad emocional al descubierto? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces hemos dicho estoy bien, cuando en realidad por dentro estamos hecho un nudo? ¿Cuántas veces hemos evitado un tema porque sabíamos que nos iba a remover cosas internas? La verdad es que todos, en algún grado, tenemos una especie de armadura emocional. La construimos por diferentes razones: miedo al rechazo, miedo a ser juzgados, miedo a sentirnos vulnerables, o simplemente porque hemos aprendido a reprimir ciertas emociones para funcionar en el día a día. Pero esa armadura, aunque a veces nos sirva para protegernos, también puede ser una barrera gigante que nos impide conectar de verdad con nosotros mismos y con los demás. La primera parte de revelar nuestra verdad emocional es la autoconciencia. Y esto, amigos míos, no es tarea fácil. Requiere introspección, paciencia y sobre todo, honestidad brutal con uno mismo. ¿Qué estoy sintiendo realmente en este momento? No lo que creo que debería sentir, no lo que me han dicho que debería sentir, sino lo que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu me están diciendo. A veces, lo que sentimos es una mezcla confusa de varias cosas. Podemos sentirnos frustrados, pero debajo de esa frustración, a lo mejor hay miedo. Podemos sentirnos enojados, pero quizás esa ira esconde una herida profunda. Identificar la emoción subyacente es un primer paso crucial. Y para ello podemos hacer cosas tan sencillas como detenernos un momento al día, cerrar los ojos, respirar profundo y preguntarnos, ¿qué siento ahora? Si nos cuesta ponerle nombre, no pasa nada. Podemos empezar por describirlo: siento una opresión en el pecho, siento una energía agitada, siento un vacío. Una vez que empezamos a ser más conscientes de nuestras emociones, el siguiente gran desafío es la aceptación. Y esto es donde la cosa se pone aún más interesante. No todas las emociones son agradables. Sentir tristeza, rabia, envidia, celos, pueden ser sensaciones difíciles de procesar. La tendencia natural es negarlas, reprimirlas, hacer como si no existieran para no tener que lidiar con ellas. Pero al hacerlo, lo único que conseguimos es que esas emociones se enquisten, se hagan más fuertes y terminen saliendo a la luz de formas menos constructivas, como explosiones de ira inesperadas, apatía prolongada o incluso problemas de salud física. Aceptar nuestras emociones no significa que nos gusten, sino que reconocemos que están ahí, que forman parte de nuestra experiencia humana. Es decirles, ok, te siento. Te veo. Y está bien que estés aquí, aunque sea incómodo. Y después de la aceptación, viene la expresión. Aquí es donde realmente revelamos nuestra verdad. Expresar nuestras emociones no tiene por qué ser un drama o una escena de película. Puede ser tan simple como decirlo a alguien de confianza: oye, me siento un poco abrumado hoy y quería compartirlo contigo. Puede ser escribirlo en un diario, pintar, bailar, cantar, cualquier forma que nos permita sacar lo que llevamos dentro de una manera sana. Y aquí quiero hacer un énfasis importante: la expresión emocional no es sinónimo de agresión ni de culpar a otros. Es comunicar nuestro estado interno. Cuando aprendemos a expresar nuestras emociones de forma asertiva, estamos fortaleciendo nuestras relaciones. Le estamos dando a la otra persona la oportunidad de entendernos mejor y de apoyarnos. Y a nosotros mismos, nos liberamos de esa carga que llevábamos. Pensemos en las relaciones.
Cuando no somos honestos con nuestras emociones, creamos una distancia invisible. La otra persona no puede conectar con nuestra verdadera esencia si siempre le mostramos una versión filtrada. La intimidad, en su sentido más profundo, se construye sobre la vulnerabilidad y la honestidad emocional. Compartir nuestras alegrías es fácil, pero compartir nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras decepciones, eso es lo que realmente teje hilos de conexión profundos. Y sí, da miedo. El miedo a ser rechazado por ser quien realmente eres es muy real. Pero, ¿no es peor vivir una vida rodeado de gente, pero sintiéndote solo porque nadie te conoce de verdad? La autenticidad emocional es un imán para la autenticidad en los demás. Otro punto clave es cómo la revelación de nuestra verdad emocional puede ser un motor de crecimiento personal. Cuando nos atrevemos a mirar nuestras sombras, nuestras inseguridades, nuestras heridas del pasado, y a expresarlas y trabajarlas, estamos abriendo la puerta a una versión más fuerte y completa de nosotros mismos. A menudo, las cosas que más nos cuesta reconocer son precisamente las que más potencial de crecimiento esconden. Es como si la vida nos pusiera delante de espejos que no queremos mirar, pero que al final, nos muestran el camino para sanar y evolucionar. Y no se trata de ser perfectos o de tenerlo todo resuelto. El camino de la verdad emocional es un viaje continuo, con sus altibajos. Habrá días en que nos resulte más fácil ser honestos y días en que la armadura se sienta más pesada. Lo importante es la intención, la práctica constante y la compasión hacia nosotros mismos en el proceso. No se trata de abrir la boca y decir todo lo que pensamos o sentimos sin filtro, eso sería una falta de respeto hacia los demás. Se trata de ser conscientes de elegir cuándo y cómo expresar nuestras emociones de una manera que sea constructiva para todos. Consideremos también el impacto en nuestra salud mental y física. El estrés crónico, muchas veces alimentado por la represión emocional, puede tener consecuencias devastadoras. Al liberar esas emociones de manera saludable, estamos reduciendo esa carga interna, permitiendo que nuestro cuerpo y nuestra mente respiren un poco más. Es un acto de autocuidado fundamental. Y para quienes nos escuchan y sienten que esto es un desafío enorme, quiero decirles que no están solos. Muchas personas luchan con esto. Hay herramientas y recursos que pueden ayudar. La terapia, por ejemplo, es un espacio seguro y profesional para explorar estas cuestiones. Pero también pequeñas prácticas diarias pueden marcar una gran diferencia. Dedicar 5 minutos al día a la práctica de mindfulness, mantener un diario de emociones, hablar con un amigo de confianza sobre cómo te sientes realmente. Cada pequeño paso cuenta. En definitiva, revelar nuestra verdad emocional al descubierto es un acto de valentía, de amor propio y de autenticidad. Es un proceso que nos invita a dejar de escondernos, a dejar de pretender ser alguien que no somos, y a abrazar la complejidad y la belleza de nuestro mundo interior. Es entender que nuestras emociones son información valiosa, no enemigos a vencer. Son guías que nos muestran lo que necesitamos, lo que nos duele, lo que nos hace felices. Para resumir, hemos hablado de la importancia de la autoconciencia para identificar nuestras emociones, de la aceptación para no juzgarlas ni reprimirlas, y de la expresión saludable como forma de liberarnos y conectar. Hemos visto cómo la honestidad emocional fortalece nuestras relaciones, cómo es un motor de crecimiento personal y cómo impacta positivamente en nuestra salud. Recordad, este es un viaje y cada uno de nosotros tiene su propio ritmo. Lo importante es empezar, o seguir en el camino con más conciencia. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy, por dedicarme este tiempo. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido intrigante, que les haya aportado algo nuevo o que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Se han sentido identificados? ¿Qué estrategias usan ustedes para ser más honestos con sus emociones? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayudan un montón a entender sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, por favor denle un buen like, compártanlo con esas personas a las que creen que les podría ser útil, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.